Bien, ahora sí. Bienvenidos a este espacio particular, ¿sí? Que justamente vamos a tratar un tema que está relacionado con algunas cuestiones actuales, ¿sí? Que se fueron dando y también relacionado con lo que fue la última porción semanal, ¿sí? La última porción este, semanal justamente se llamaba Jucat y Balak. En esa eh, para allá, como se menciona, o en esa porción, correspondiente a eh, Números, capítulo 19, en donde entre tantos temas se habla de lo que es la eh, vaca roja, ¿no? Vaca rojiza, o también se lo conoce como la vaca bermeja y demás. Entonces, es interesante porque cuando uno eh, va considerando las porciones semanales, los que hemos creído, los que nos mantenemos en la emuná de Yeshua, podemos eh, discernir y podemos ver al Mesías en cada porción y en cada, digamos, en cada parte de la Torah, ¿no? Siendo él, obviamente, la misma Torah viviente. Pero, sin embargo, hay algunas cuestiones que debemos comprender. La primera es la siguiente. Cuando nosotros estábamos lejos de la Torá, ¿sí? Estábamos en la doctrina, yo le llamo doctrina al cristianismo, evangelismo, catolicismo, etc. Cuando nosotros estábamos ahí, teníamos más que nada en el cristianismo un enfoque que lo denominábamos espiritual, ¿sí? De eh, mucho enfocado a la revelación, pero en la literalidad de la escritura había cuestiones que no las teníamos consideradas. ¿Qué ocurre del otro lado para aquellos que no creen en el Mesías? Y no solamente me estoy refiriendo a un judío ortodoxo o, o ultraortodoxo o algún practicante del judaísmo, ¿no? No solamente me estoy refiriendo a eso, sino que también me estoy refiriendo a aquellos que se enfocan en la literalidad de la escritura y desechan lo que es la revelación. ¿Mm? Una como la otra, o sea, tanto la revelación como la literalidad de la escritura tienen una armonía y una convivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque volcarme para un lado o para otro, favorecer o inclinarme para un modismo o para el otro, terminan eh, mostrándome un rompecabezas incompleto. Bendito sea el Señor que cuando salimos de las doctrinas y nos encontramos el Señor nos muestra su Torah, ¿sí? Sin nombrar ninguna doctrina o ningún camino, ¿sí? Nos muestra su Torah. Entonces, podemos ver o validar que hubo cuestiones doctrinales que no tenemos por qué desecharlas. ¿Mm? No es que salimos de una doctrina y entramos en otra, sino que el Señor, por procesos, paulatinamente, se nos fue revelando por medio de su palabra. Una de esas premisas es que Yeshua, ¿sí? Es Dios. ¿Mm? Algunos mencionan Yehoshua. Yehoshua es Elohim, es Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando muchos de aquella vieja escuela se han volcado exclusivamente a la literalidad, terminaron negando a Yeshua. ¿Mm? Hoy está ocurriendo eso. La literalidad de lo que acá dice y porque acá dice y porque acá dice, ¿sí? Olvidándonos del discernimiento que el Señor también nos ha dado, entonces terminamos viendo o considerando de que Yeshua no es Dios, por ejemplo, y en otros casos aún peores, de que el sacrificio de Yeshua no alcanza. ¿Mm? Dentro de estas corrientes,
que realmente se están dando acá, lamentablemente, en lo que es América. Esta corriente es una copia de una corriente mucho más antigua que es justamente el judaísmo. Eh, para los hermanos que estuvieron en el estudio que hicimos de Gálatas hace un par de meses, ahí tenemos bien desarrollado qué es el judaísmo como tal. Pero el fundamento del judaísmo es generar o crear obras o considerar que nosotros podemos colaborar en la obra de Dios. ¿Mm? Cosa que no tendría sentido, ¿no? Porque el único que hizo una obra, la cual fue autor y consumador de nuestra fidelidad, fue Yeshua. ¿Mm? Entonces, eh, como estas nuevas corrientes, estos nuevos despertares, ¿sí? Están muy enfocados en la literalidad, en las obras. En esta obra entra el sueño de querer construir el tercer templo. Eh, Dentro de este escenario también entran ciertas prácticas que están escritas, ¿m? Pero que eso que está escrito tenía un propósito escatológico. ¿M? Y esto, más allá de que yo se los pueda decir, lo vamos a ver en la misma escritura. ¿M? Lo vamos a ver como toda actividad de la Torah en función de los sacrificios. Quiero ser claro con esto. Toda actividad en la Torah que implique un sacrificio, escatológicamente apuntaban a Yeshua. ¿Mm? Y esos sacrificios, como menciona en la escritura, ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque el sacrificio, el cordero inmolado, está delante del trono intercediendo por nuestros errores o pecados. Entonces, es interesante cómo actualmente, no sé si han visto o por ahí han visto en las redes o en algún que otro informe, con respecto a la vaca roja, que es lo primero que estábamos hablando. Resulta ser que Israel, el Estado, quiero ser claro en esto, el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, no el pueblo bíblico de Dios, el actual, un pueblo que en su mayoría, no digo que todos, pero en su gran mayoría, no creen en Yeshua como su Dios, ¿sí? Ni como su Señor, ni como su Salvador. Entonces, en este estado se está promoviendo toda una suerte de este, eh, procesos encaminados hacia construir el templo. Dentro de esos procesos estaba la tan esperada o tan esperado nacimiento de un vacuno rojizo, de una vaca roja. ¿Para qué? Porque conforme a lo que menciona Números 19, la vaca roja, ¿sí? Era aquel animal que debía ser perfecto. Ahora lo vamos a repasar, lo vamos a leer un poco. Un animal vacuno que debía ser perfecto, que debía ser quemado en su totalidad fuera del campamento en un principio, antes del templo construido de Salomón, y que las cenizas de ese animal se mezclaban con agua y servían para purificar puntualmente, dice la escritura, a aquellos que habían tenido contacto con muertos. ¿Sí? Aquellos que habían tenido contacto con muertos. Entonces, tenemos tres escenarios, ¿sí? Tenemos la literalidad, que es lo que vamos a leer ahora, como apunta escatológicamente a Yeshua, el cumplimiento en Yeshua de todo, no solo de la vaca roja, sino de todos los otros sacrificios, y también, y también el, el cómo lo podemos demostrar por medio de los evangelios, ¿sí? Para compartirles, o para comenzar, vamos a leer Hebreos 9,
del versículo 23 al 24. ¿Mm? Esto después vamos a leer los versículos anteriores, pero vamos a hacer foco en un principio, que es muy interesante lo que dice acá. El autor dice, así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios. Está haciendo referencia a los ejercicios levitas que se hacían con los sacrificios, ¿sí? Recordemos que cuando por medio del sistema levita alguien del pueblo de Israel transgredía, pecaba, había tres tipos de pecado, ¿sí? Estaba el peya, el que se denomina como abón y el que se denomina como jata. Jata es el pecado por error, por inconsciencia, perdón. El abón es el pecado, ¿sí? Eh, que sería la transgresión, es el pecado que heredo, como es la iniquidad. Es el pecado por repetición. Y el peyá era el pecado por rebelión. Para el peyá no había sacrificio. Para los otros dos lo que se hacía era presentar un animal conforme a las ofrendas que la Torá disponía, ¿sí? Y en función de eso, lo que se hacía era, si realmente el miembro del pueblo que había cometido el pecado, realmente de corazón, con sinceridad, entregaba ese sacrificio, eso era una ofrenda agradable a Dios. Era una ofrenda agradable a Dios. Y había dos tipos de ofrendas, estaba la de olor grato y la de olor gratísimo. La de olor gratísimo ocurría una vez al año, que era cuando era Yom Kippur o el día de expiación. Entonces, dentro de esa armonía es que dice el autor del libro de los Hebreos que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificadas, ¿sí? Fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Aguárdame un segundo, por favor. Bien, entonces, cuando dice que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados, no quiere decir que acá hay que corregir a lo que apunta acá. No quiere decir que haya habido sacrificios antes de Yeshua que purificasen las realidades celestiales. Lo que está diciendo es que si era honesta, si era consagrada, si era sincera, era grata al Señor. Era grata al Señor. Entonces, de esa manera, es que esos sacrificios podían llegar, ¿sí? A ser un olor grato al Señor. Pero fíjense qué interesante, porque dice que las realidades mismas, ¿sí? Lo fueran con sacrificios superiores a aquellos, ¿sí? Vamos de nuevo, si yo analizo el versículo 23, pareciera como que hay dos tipos de purificaciones para las realidades celestiales. El error está en que lo primero que se menciona está relacionado con las ofrendas gratas.
Pero dice que las realidades mismas, me gusta repetir esto, porque para el autor del libro de los Hebreos, para el mismo Dios, la realidad es celestial. Con lo cual, las vivencias que nosotros compartimos, tenemos y justamente experimentamos son sombras. No sé si alguna vez lo habían visto así, pero nuestra vida como tal es una sombra de lo que ha de venir. Y si bien lo que ha de venir ya vino, que es Yeshua, pero nosotros todavía anhelamos y deseamos que este, ¿sí?, cuerpo corruptible se vista de incorruptible y así podamos ser conocidos como Él nos conoce. ¿Mm? No me quiero desviar mucho, pero dice, entonces, el, la purificación de las realidades celestiales, dice el autor que por eso Mashiach no entró en un santuario hecho por manos humanas, que era ¿qué? Una simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, entiéndase cielo como aquello que está por encima de todo. No es el cielo que yo veo, ¿no? Está por encima de todo. Está relacionado con lo divino. ¿Mm? Dice, sino que en el cielo mismo, o sea, se presentó para presentarse ante Dios en nuestro favor. Ahora lo que vamos a ver acá, ¿qué fue lo que se presentó? Porque tenemos bien en claro que no hay dos dioses. No puedo allá en Apocalipsis alabar al Cordero y darle la honra y la gloria, porque Dios dice que no comparte la gloria con nadie. Entonces, vamos a tratar acá de ver de qué se trató este sacrificio que purificó. Entonces, sí, Hugo, levantaste la mano, te escucho. Bueno, ignoraba yo esa parte que menciona, o sea que en el antiguo tiempo o en habían tipos de ofrendas por diferente pecado, por así decirlo, ¿no? Porque mencionó tres tipos de ofrendas dependiendo del pecado, ¿no? Uno Había que se tres tipos, repetía, uno claro, por la conciencia, así es, había tres tipos de pecado, tres pecados, ¿sí? Pero solamente para esos pecados dos podían ser satisfechos, por decirlo así, podían ser saciados. de, de manera literal se podía presentar algo para ser perdonado. Ahora, Claro. si, si se habla que eso era como una sombra o como una figura, literalmente, ¿Mm? en ese tiempo. Ahora en este tiempo, el sacrificio de Cristo quita el pecado, pero si nosotros volvemos a pecar, después de haber ya, eh, por así decirlo, recibido la gracia de Cristo y vuelvo a cometer un pecado, ¿qué ofrenda tengo que hacer entonces si solamente es Cristo, el Cordero? Si alguno pecase, abogado tenemos en el cielo. ¿Qué es lo Ok. que ocurre? El pecado pasa por dos procesos. El cordero de Pesach fue el que cubre, perdón, el que pasa por alto. Por eso es el Pesaj, Pascua, que pasa por alto nuestros errores. Pero cuando él, sí, cuando él se presenta como Cohen Agadol, también presenta el sacrificio de Yom HaKippurim, el de cubrir, el de cubrir totalmente el pecado. Con lo cual, la pregunta ahora es, la responde Pablo en Romanos 12, si no me equivoco. Dice, sean ustedes un sacrificio vivo, una ofrenda agradable a Dios, un culto racional. ¿Por qué? Porque toda actividad antes del Mesías relacionada a los sacrificios purificaban en lo superficial. Eso dice la Escritura. Pero ahora el sacrificio de Yeshua nos purifica en la conciencia. Por eso, cuando vos estás pecando, ¿sí?, tenés la advertencia en la conciencia por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de la Santidad, y también cuando dice el Señor que envía el circuncida nuestro corazón y nuestra mente
para poner su escritura, su Torá, ¿sí? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? En la escritura, que es el espejo, nos hace recordar, ¿sí? Cuáles son aquellas cosas que no debemos transgredir. Y el Mesías Yeshua nos hace recordar que ya no es necesario un sacrificio, porque Él ya murió por nosotros. Entonces, esa es la convivencia, que si yo hoy peco, soy perdonado. ¿Saben puntualmente? ¿Saben puntualmente dónde está la transgresión hoy? No, no exactamente. Magdiel, puntualmente, ¿dónde estaría la transgresión hoy? En el intento del ser humano de querer justificarse a través de sus obras, de sus actos. Eh, en la antigüedad el ser humano tenía que hacer algo para obtener la excomulgación o el perdón o la absolución de su pecado. Pero con Yeshua ya no tenemos que hacer nada porque Él lo pagó todo, Él lo hizo todo por nosotros. Si nosotros hacemos algo, automáticamente desnaturalizamos o desvalorizamos el sacrificio de Yeshua. Entonces, quiere decir que la salvación en Él no es completa. Tendríamos nosotros que hacer algo. Y eso es una blasfemia. O, esto, o es algo incorrecto. Bueno, desde mi perspectiva. Y te hago una pregunta, Magdiel. Yo peco. Peco hoy, por ejemplo, no sé, violo un mitzvot, un mandamiento. ¿Estoy perdonado? Si lo confieso a Yeshua, si hago una teshuvá de todo corazón, sí. Amén. Amén. Paula, no sé si estás por ahí. Shalom, no, hermano, no, la respuesta no, no la tengo. Bien. Magdiel dio ahí una pista. El mayor transgresión hoy en día es no reconocerlo a él, no reconocer su nombre, no reconocer su sacrificio. Lo dijo Magdiel, desvalorizar lo que hizo en la cruz o en el madero. Entonces, ¿hoy hay perdón de pecados? Sí. ¿Por medio de quién? ¿Tengo que ir a levantar un templo o levantar un altar de piedra en el fondo de mi casa y ofrendar algo? No. El perdón de pecado está. ¿Por qué? Porque la salvación está vigente. ¿Cuándo dejará de estar vigente la salvación? Cuando esté el juicio. Cuando venga Él entre las nubes con sus ángeles segadores y aparte la cizaña del trigo, los cabritos de las ovejas. Entonces, ¿qué ocurre? Dejar de reconocer su nombre es lo que hoy me haría literalmente un blasfemo. E intentar suplantar su sacrificio por otro me haría estar blasfemando al Ruach. Esa es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. ¿Mm? Esa es la blasfemia. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh está conectado con Jeremías 31, del versículo 31 al 33. Es el que el Señor envió, su espíritu de santidad, para tener mente y corazón circuncidado. Amén. Hugo, levantaste la mano de nuevo. Ahí voy, Maquiel. Hace tiempo vinieron unas personas de Brasil a darnos una enseñanza acá, tú se lo Gutiérrez, y el, el que estaba presentando la enseñanza decía que muchas veces es más difícil levantarse cuando cometen un pecado, cuando una persona o un cristiano lee mucho la palabra, ora mucho y cree que por leer mucho, orar mucho, él no peca. Entonces, que cuando él peca o cuando pecamos, pensamos que eran nuestras fuerzas, por eso no podemos sentirnos perdonados. Y realmente ellos decían,
lo que ustedes tienen que saber es que el que los ha perdonado es Cristo. Él es el que los ha sostenido, no realmente tanto sus esfuerzos que hacen en leer, que no está mal leer y no está mal orar, sino que a veces como creyentes, que estemos leyendo, meditando, orando, llegamos a pensar que es en nuestras fuerzas que nos hemos mantenido, ¿no? Y cuando comete un pecado uno ya siente que ya no se puede uno levantar, que ya no siente uno ese perdón. Así lo entiendo yo, ¿no? Que eso pasa cuando nosotros no sabemos que realmente Cristo ya pagó por los pecados y que si nosotros reconocemos, nos arrepentimos de todo corazón, Él nos perdona. Amén. Qué interesante porque Pablo, en el libro a los Romanos, en el capítulo 7, él es espectacular porque dice, el pecado que mora en mí. Dice, yo encuentro una ley que contradice a la ley de Dios. Una de mis extremidades, que quiere hacer todo lo opuesto, y una en mi mente. Entonces dice, miserable de mí, ¿sí? Le doy gloria y honra porque el Señor, dice, se fortalece en mis debilidades. Claro, ¿qué ocurría? ¿Por qué el Señor determina de que no haya más un templo con sacrificios? Porque llegó un momento en que el Señor dijo, ofrenda y holocausto no te agradaron. No pediste galones de aceite y litros de sangre. No quisiste, nunca quisiste eso. No quisiste que sea una relación por medio de méritos humanos, sino que quería que haya una relación, ¿sí?, genuina, sin intereses de por medios, y que el único mérito sea el canal o el medio de realmente poder tener una conexión directa con Él. No sé si lo dije muy, muy difícil o no, pero viene por ahí el asunto. Magdiel, habías levantado la mano. Sí, la verdad es que este tema, qué bueno que está Hugo, que está Paul. Es un tema que, bueno, yo no sé si Paul sigue mucho las redes sociales de la mayoría de los que estamos en las corrientes mesiánicas, pues por la misma inercia de que estamos en el mismo canal, pues nos vemos ahí en las redes casi todos, o por lo menos los que tenemos de contactos o amigos en común. Y esta semana se levantó un verdadero debate, pero se estaban pegando hasta con las sillas, por un tema que es bastante delicado, porque quienes cruzan a los movimientos mesiánicos, dicho sea de paso, Hugo pues todavía está en el cristianismo, aunque ya tiene conocimiento de esto. Paul pues ya está más avanzado en cuestión de estar en un movimiento que ya guarda las fiestas, guarda Shabbat. Cuando uno cruza este conocimiento, en realidad, y lo digo con todo amor para Hugo y para Paul, es una línea muy delgada de abrazar una verdad bíblica o terminar envuelto en el judaísmo. Y eso es peligroso. Es una línea coqueteamos con una línea muy delgada. Tengo que admitirlo, esa es una verdad. Estaría diciendo una mentira si no anticipadamente no les prevengo. Es una línea muy delgada. La línea delgada es que muchos de los que salen del cristianismo y entran a las raíces mal llamadas, porque es un concepto que yo muchas veces lo dije y lo admito y pido perdón al Padre, raíces hebreas, mal llamadas así, es una línea muy delgada para terminar cayendo en el judaísmo y terminar negando a Yeshua y convertirlo en un humano y demeritar todo el sacrificio, todo el trabajo que Yeshua hizo. Hay algunos movimientos dentro de las raíces hebreas que creen que Yeshua solamente su sacrificio en la cruz representa al sacrificio que en la antigüedad hacía el pueblo de Israel por expiación. Pero, por ejemplo, los sacrificios de paz, todos los demás, habían como 4 o 5 sacrificios, por ahí creo que
Llegué cuando Marcos estaba mencionando los tipos de ofrendas. ¿Sí? Entonces, hay un movimiento que cree que Yeshua solamente en la cruz, su acto de reconciliación o su acto de sacrificio es por el sacrificio de expiación. Con eso ellos argumentan de que en la tierra nueva se van a retomar los demás sacrificios, excepto el de expiación, porque ese Yeshua lo representó en la cruz. Yo creo, y esta es mi postura, a no ser que esté mal, pero bueno, es lo que considero hasta ahorita, no le veo yo otra razón de ser. Yo creo que Yeshua representa todos los tipos de sacrificios, desde el de Pesaj, el de expiación, el de por el pecado, el de paz. En Yeshua están representados todos los tipos de sacrificio, todo lo que tenía que ver con derramamiento de sangre. Yo no le veo ningún sentido, a no ser que el Padre me revele, estar sacrificando más animales. ¿Qué culpa tienen los animalitos? De tener, y mire que no soy, no soy de los movimientos de Greenpeace ni nada de esos que defienden la muerte de los animales, pero yo no creo que el Eterno necesite de más derramamiento de sangre de animales inocentes solamente para satisfacer a una divinidad. Yo creo que Yahweh en su inmenso amor, por eso envió a Yeshua, y en Yeshua están representados todos los tipos de sacrificio. Por eso nosotros ya no necesitamos más sacrificios. Toda la sangre que se tuvo que haber derramado para de alguna manera colocarnos en paz con el Eterno, justificados pues con Elohim, tenemos paz para con Yahweh, fue a través de Yeshua. Y en Yeshua tenemos la oportunidad de entender de que Yeshua representa todos los sistemas de sacrificios que nos permiten estar en paz con el Eterno. Entonces, ahorita pues hay una corriente que se ha levantado de que se va a levantar un tercer templo en Israel y que se va a retomar nuevamente el tema de los sacrificios. Y ahorita hay una gran polémica porque muchos consideran que hay suficientes elementos en la Torah y en la Biblia para defender la idea de que es necesario que se levante un tercer templo y que se retomen nuevamente los sacrificios, cuando entendemos que con Yeshua están representados todos los sistemas de la antigüedad de sacrificios y en él es el sacrificio perfecto. Ese sería mi comentario, hermano Marcos. Gracias, Magdiel, gracias. Y la verdad que un aporte tremendo porque, claro, de esto se trata. De esto se trata, la misma escritura lo dice, ¿sí? No es que, por ejemplo, Magdiel y yo, o la congregación donde va Hugo, los líderes y pastores, y donde va Paula y demás, nos hayamos puesto de acuerdo en decir de que Jesús, Yeshua, ocupa o abarca todos los sacrificios. Lo dice la escritura. Es más, fue tanto el alcance del sacrificio de Yeshua que veíamos ahí en Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 24, que dice que purificó las realidades celestiales una sola vez porque Él entró en el santuario celestial. Ahora, para conectar lo que venimos hablando con Magdiel, vos en la congregación Shabbat pasado diste la para allá. No me tocó a mí, le tocó a una hermanita. Bien, bueno, estamos todos de acuerdo que la para allá se llama Jocat y Balak, ¿sí? Que empieza en número 19. Entonces yo le voy a leer unos pequeños requisitos que tenía que tener puntualmente este sacrificio de la vaca roja. Dice, el Señor le dijo a Moisés, Números capítulo 19. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Es muy interesante, ¿sí? Porque no dice estatuto perpetuo, porque algunos se agarran de la expresión perpetua, que se traduce al hebreo como olam, y algunos dicen que olam es eterno. Olam no es eterno. Olam es un periodo de tiempo, ¿sí? Pero que ese alcance, esa medida de tiempo, no tenemos la capacidad de poder palparla, sino que es un periodo de tiempo que solamente Dios, ¿sí?, puede determinar. ¿Qué determina cuándo empieza y cuándo termina? Bueno,
Así que para los que dicen que esto es eterno, este puntualmente no lo es, porque dice el siguiente estatuto, ¿no? De forma, estatuto forma parte de la ley que yo el Señor he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza. Quiero que yo voy a hacer hincapié en algunas cuestiones y ustedes tomen nota ahí o agéndenlo. Porque dice, piel rojiza. La piel rojiza, el rojizo como tal, está relacionado con la sangre. El rojo siempre está relacionado con la sangre en la escritura, como así también está, y ojo, y sangre tiene dos, ¿sí? Significados. Una es la de purificación, ¿sí? Y la otra es de pecado. ¿Cuándo se en una y cuándo se nota? En otra. Cuando hablo de sangre animal, ¿sí? Esa está relacionado a la purificación en las prácticas del templo, ¿sí? En la Torah, como estatutos de la Torah. Pero cuando hablo de sangre humana, estoy hablando de la sangre del pecado. Muerte y pecado en humano. En referente a sangre de animales también es muerte, pero es purificación. Ahora por eso, quizás un recurso para que ustedes sepan por qué Juan dijo, ahí viene el cordero que quita el pecado. Hizo esa comparación, pero bien sabemos que eh, Pablo dice que la naturaleza del cuerpo de Yeshua era divina. Estaba por encima de los cielos, con lo cual Yeshua no era humano, porque no pecó, ¿sí? Pero venía como una representación de aquellos animales en función de la inocencia y del sacrificio. Entonces, piel rojiza es eso, sin defecto. Traducido es con testimonio intachable. El único que tuvo un testimonio intachable y que tuvieron que hacer falso testimonio para acusarlo fue Yeshua. Dice, y que nunca haya llevado yugo. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal nunca haya hecho haya sido usado para un propósito humano, un trabajo, ahí dice yugo. O sea, que no haya llevado, que no haya hecho esfuerzo para trabajo humano. ¿Sí? Entonces, dice, la entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen, ¿sí? Fuera del campamento. Anoten esto, por favor. Piel rojiza en relación a la purificación de la sangre. Sin defecto, con un testimonio intachable. Que nunca haya llevado yugo, o sea, que no haya tenido que ver en ninguna obra humana. ¿Ah? Fuera del campamento. Este dato es muy interesante. Y que en su presencia la degüellen. El degollar a un animal, la práctica de degollarlo, implica que toda la sangre del animal salga del cuerpo. Dice, parte de este ritual, ¿no? Después el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces en dirección a la tienda de reunión. ¿Sí? En dirección a la tienda de reunión. ¿Qué había en la tienda de reunión? El arca. La presencia. ¿Qué había en el arca? El maná del cielo. ¿Sí? Como dijo el mismo Yeshua, ustedes probaron el maná, pero yo soy el pan del cielo. Estaba la vara de Aarón, que estaba todavía reverdecida. ¿Qué significaba eso? Que puntualmente la actividad, no el linaje levita del sumo sacerdote, sino que la actividad de Cohen Agadol, ¿sí? Estaría, ¿sí? De manera eterna volcada en la misma presencia del Señor que era el arca. ¿Sí me explico? La vara no estaba al costado, estaba dentro del arca. O sea que la vara no representaba a Aarón, ¿sí? Sino que la vara representaba al Cohen Agadol, que sería por ordenamiento o bajo juramento en Melquisedec, y no por linaje levita. Esto también lo dice el libro de los Hebreos. Luego, dice que será rociado 7 veces en dirección a la tienda de reunión. Recordemos que el 7
bíblicamente hablando, ¿sí? No numerología, bíblicamente hablando, el 7 que está relacionado con el cese, con el Shabbat, ¿m? Con el detenerse, que a su vez este Shabbat terrenal es una sombra de algo que se llama en hebreo menuja, que quiere decir la eternidad, el cese total. ¿M? Bien, hará también que la vaca sea incinerada en su presencia. ¿Ah? Y miren, se quemará la piel, la carne, la sangre, junto con el excremento. Estos 4 datos, resumimos, quiere decir que sería consumido en su totalidad, que no quedaría absolutamente nada, nada que no sea usado para el propósito que el Señor estaba estaba indicando. ¿Por qué digo esto? Porque había otro tipo de sacrificios que sí eran compartidos, en donde el sacerdote podía tomar una parte y comerla, eran otros tipos de holocaustos y ofrendas, pero este puntual tenía que ser consumido en su totalidad. ¿Mm? Luego el sacerdote tomará ramas de cedro, ¿Mm? Ramas de cedro, ¿sí? Y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca. ¿Mm? Presten atención a esos datos, ¿sí? El hisopo, el paño escarlata. ¿Mm? Finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso podrá volver al campamento, pero quedará impuro hasta el anochecer. El que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer. Versículo 9. Un hombre ritualmente puro, ¿sí? Recogerá las cenizas de la vaca y las llevará. A ver, acuérdenme que alguien quiere entrar. Bien, y las llevará a un lugar puro fuera del campamento. Toda esta actividad era fuera del campamento. Allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio por el perdón. Atento con esto. Junto con el agua de purificación. Lo cual, aparte de el único día al año en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Con la sangre de un cordero, también con la de un macho cabrío. Entonces, que era el día de expiación y se conoce como Día del Perdón, pero aparte de ese día, también estaban las ofrendas de reconciliación, de paz, de gratitud y demás, y tenemos que también es para el perdón, y dice, eh, y se juntaba con un agua que decía que en conjunto, perdón, eran de purificación. ¿Mm? Y después sigue dando estatutos, ¿sí? Y ordenamientos en función de aquellos que eran los que llevaban y traían las cenizas. Pero el objetivo puntual, y lo dice más adelante, es que el uso del agua que tenía esta ceniza, ¿sí? Dice, quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro durante 7 días, pero para purificarse, miren esto, los días tercero y séptimo usará el agua de la purificación, las que tenían las cenizas, y así quedará puro. ¿Mm? Para purificarse. Por favor, recuerden esto. Los días terceros y los séptimos se usará el agua de purificación. Yo no sé si pudieron o alcanzaron a tomar algunas notas o lo tienen ahí presente estos datos. ¿Sí? Pero ahora les voy a mostrar una pequeña y breve presentación para poder complementar lo que acabamos de leer. ¿Sí? Y ahí, aguárdenme un segundo. Y les voy a estar compartiendo. Bien. Mostrar.
Ahí se ve bien, si no me equivoco, ustedes me dicen si sí o si no. Bien. Si bien la expresión cuerpo en hebreo no está relacionado con lo que es el reshit, pero sí el reshit, que es la primicia, lo primero, lo mejor que se presenta, ¿sí? Necesitaba o era algo palpable, era corpóreo, y esto corpóreo era también o apuntaba a lo que era un corbán. En resumen, lo que le pongo acá en esta filmina es el corbán como tal, ¿sí? Para aquellos que dicen, hay un comentario que afirma Dios murió en la cruz, y ahí van todos al ataque. El tema no es atacar la palabra, atacar no, la frase, Dios murió en la cruz, y ahí ir al ataque de eso. Nadie se pregunta cómo Dios murió en la cruz. Y así es como murió, siendo un sacrificio, siendo el corbán. El corbán era el cuerpo de Dios que murió en el madero. Entonces hay una conexión en donde vemos que la sustancia material, tangible, biológica, era requerida para la devoción. Tanto el cuerpo del pueblo de Dios, o sea, físico, como aquel animal que iba a ser entregado como sacrificio. Este sacrificio legítimo, que se prescribe como el reshit, el principio o la primicia, lo mejor, ¿sí? Era lo que se presentaba puntualmente en la fiesta o en la festividad de la cosecha, o de Bikurim. Era lo primero y lo mejor para Dios. Ahora bien, esto que se palpa, ¿sí? Esto que se palpaba era un cuerpo calificado como primicia que se entregaba y se procesaba en el altar. ¿Qué ocurría con el resto de los sacrificios? En ese caso, el corbán. El corbán en particular era el vehículo de transferencia legal y sagrada que acortaba la distancia entre el humano y Dios. Era el de reconciliación. O sea que Yeshua, acá tenemos tres escenarios. Como ya dijimos, Yeshua era el Pesaj, y Yeshua también fue el Omer Reshit, o sea, la primicia, como dice Pablo el apóstol, de los que durmieron, pero también es el Corbán, porque es el Corbán, la función principal, o la expresión en hebreo quiere decir acercamiento, conocido también como reconciliación. Y la escritura es clara cuando dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo por medio de Cristo. Pero no es que Dios estaba en uno y en el otro, ¿sí? No es así, sino que este Corbán, ¿sí? Era, o en realidad Mashiach, como aquel que se sujetó a la palabra, era el Corbán que nosotros podíamos entregar, ¿sí? O que debíamos haber entregado, pero que se entregó a sí mismo. Es interesante porque el Corbán no solamente es el acto de acercamiento, sino que conlleva también el sacrificio, el cuerpo, lo palpable, ¿sí? Aquella expresión visible de un Dios invisible. Entonces, en esta otra filmina que les muestro acá, había diferentes tipos de corbán. Uno se llamaba holocausto, otro era ofrenda por el pecado, y después estaban las ofrendas de paz. En el olá, holocausto, significa lo que asciende. ¿Sí? Lo que asciende. No todo holocausto ascendía. Solamente ascendía aquel que era agradable al Señor. Pero ¿cómo era la práctica? ¿Sí? El animal se quemaba completamente en el altar, nada era consumido por el oferente ni el sacerdote, y simbolizaba una entrega y consagración total a Dios. ¿Qué pasaba con aquella ofrenda, con el hatat, que era errar el blanco? El blanco es la Torá, y errar es transgredir un mandamiento. Entonces, era una ofrenda requerida ante pecados involuntarios o falta de purificación ritual. La sangre purificaba el santuario de la contaminación del pecado.
¿Mm? Eso era una práctica. Lo que era el Shelamim, la ofrenda de paz, que es paz o bienestar, era una ofrenda comunitaria, ¿sí? Una parte se quemaba para Dios, otra era para el sacerdote, y el resto se comía en una comida festiva por el que ofrendaba y su familia. ¿Mm? Quiero darles esto, porque cuando nosotros vemos a Yeshua, en él vemos el holocausto también, porque él fue el que se consagró completamente y el único que ascendió, y como veíamos en Hebreos 9, versículo 23, es el que purificó las realidades celestiales. Después también él se ofrendó por todos los pecados, por los involuntarios, ¿sí? Por las iniquidades y por las rebeliones. Esto lo dice Isaías 53. ¿Mm? Pero la ofrenda de paz, ¿sí? Que de paz o bienestar, está relacionado con lo que Yeshua le dijo también a los discípulos. Mi paz os doy, mi paz les dejo, no como la que el mundo da. Y muchos se imaginan, bueno, la paz del mundo, la corruptible. No, se está refiriendo a la práctica, a los shelamim, que se practicaban, ¿sí? Y que ahora el sacrificio de paz iba a ser el mismo. Entonces, esta ofrenda, que dice que una parte se quemaba para Dios y otra era para el sacerdote. Ahora les hago una pregunta. Los sacerdotes del Señor, ¿ahora dónde están? Los que comparten o tienen comunión con este Shelamim. Somos todos nosotros. Pedro lo dice que somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido. Amén. Amén. Así que esto no es una práctica para un sacerdote levita. Esta comunión, este compartir, ¿sí? Es justamente, está involucrado con la promesa de Dios de hacer una nación de reyes y sacerdotes. Recuerden esto que dijo Yeshua, ¿no? El que no coma y beba de mí, no podré levantarlo en el día postrero. Fíjense en un detalle en los evangelios. Nadie le refuta eso que dice. Cuando puedan, amados hermanos, estudien la escritura en función de los silencios dentro de los diálogos. En aquello que no se dijo. ¿Por qué? Porque el que calla otorga. Hermano Marcos, esa cita, ¿dónde está? Donde dijo Yeshua, el que no coma y beba de mí no podrá entrar en el reino. Ya lo busco. Esto está en Juan 6:53. Perdón, Juan 6... 56. Sí. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió Abba viviente y yo vivo en el Abba, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Ah? Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maní y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Y saben qué más cuentan los evangelios? O sea, ¿saben lo que no cuenta? Que nadie lo refutó. Y no porque no hayan entendido, sino porque sabían, ¿sí?, que no estaba hablando de canibalismo, sino está hablando de conexión en el pacto. Esa es la comunión de Shelamim. Avanzo con la siguiente filmina para empezar a conectar, por lo menos con una mención de los evangelios, lo que es la vaca roja, ¿sí?, el sacrificio que ya no es necesario, pero que en número 19 apunta escatológicamente a Yeshua. La vaca roja según el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿cuántos nos hubiésemos imaginado de que podíamos encontrar a la vaca roja en el Evangelio de Mateo? Les digo algo, hermanos.
Le doy la bienvenida también a Fernando y Alberto, que ahí se conectaron hace un ratito. Les digo algo, nunca se menciona la vaca roja en los evangelios. Nunca se menciona. Sin embargo, escatológicamente está en Yeshua. Por ejemplo, Jesús es juzgado dentro, ejecutado afuera. Vieron que recién le dije, en número 19, la vaca roja estaba fuera del campamento. Ahí está la primera conexión, ¿sí? El vínculo que se replica entre la muerte de Yeshua y el sacrificio de la vaca alazana o rojiza, como la lean, es este, ¿no? Que el sacrificio de purificación se hace fuera del campamento, fuera del templo. ¿Mm? Luego, originalmente, como leímos en número 19, el sacerdote Eleazar supervisa el ritual. Ahora, ¿qué ocurrió en los evangelios? ¿Sí? El usurpador Caifás y el Sanedrín coordinan entregar y ejecutar a Yeshua. El resultado es que las autoridades actúan como sacerdotes, por decirlo así, que con una particularidad, que ellos se creían muy puros superficialmente, pero todavía no estaban purificados dentro de su corazón, de su conciencia. ¿Sí? Lo mismo que ocurría con los sacerdotes antes del Mesías. De hecho, creo que Pilato va a decir que no hay ningún mal en él, reconociendo que no había ninguna falta en Yeshua. Claro. ¿Y con qué se conecta esto que dice Magdiel? Con que el requisito de la vaca roja del número 19 era sin defecto. Sin defecto. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Que en los evangelios las autoridades actúan como sacerdotes que preparan el sacrificio que pondrá fin al propio sistema sacrificial. A ver que estoy aceptando a alguien acá que está entrando. Vamos de nuevo, entonces ahora, la pureza y la impureza. En número 19 podemos ver que la ceniza de la vaca roja purificaban a quienes tocaban un cadáver. Sin embargo, en los evangelios hay una inversión. ¿Por qué? Porque la muerte de Yeshua es un catalizador inverso. ¿Sí? Al morir Yeshua, las tumbas se abren, resucitan los muertos y hay una transformación. La contaminación de la muerte en vida y la purificación se completan. Yo les hago una simple pregunta. Cuando Nicodemo y José de Arimatea piden el cuerpo de Yeshua, ¿no? Que tenía la orden de Pilato para tomar el cuerpo y sepultarlo en un sepulcro que no había sido usado. Los evangelios nombran de que Nicodemo y José de Arimatea salieron corriendo a purificarse con la vaca roja. Hay muchos teólogos que consideran de que sí, de que no está escrito, pero de como era una costumbre. Sin embargo, ellos no bajaron el cuerpo porque no creían en Yeshua, sino porque habían entendido que Yeshua era el sacrificio perfecto, que tocando a Yeshua no se iban a volver impuros, porque esa muerte estaba haciendo que todo se purifique. ¿Amén? No sé si hasta acá me voy explicando bien. Asiente, Fernando. Amén, mi hermano, gracias. Seguimos un poco más, entonces vamos a encontrarnos con el paralelismo ahora con Marcos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que cuenta Marcos en función de número 19. Dice que Marcos 15:22 dice que Yeshua es crucificado en el Gólgota, un lugar fuera de las murallas de Jerusalén. Otro evangelio más que confirma que Yeshua, ¿sí?, se le dio muerte fuera del campamento, que su muerte era para perdón de pecados y purificación, que eso también lo menciona el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Entonces, y ahí está el contraste con la vaca roja, que era
fuera del campamento. Nuevamente, insistimos, Cristo quita el pecado y los líderes religiosos, mientras que los líderes religiosos mantenían una pureza exterior. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Llámese maldición en la etimología hebrea como deshonra. La deshonra de Dios fue no avergonzarse, sino, como dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, Él no se aferró, no usó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. ¿Sí? Siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro simbolismo que también lo veíamos ahí, en Números 19 dice que la vaca roja se quemaba la piel, la carne y hasta el estiércol, ¿no? Lo que representa es el juicio absoluto y la eliminación completa de la impureza. Como ocurre con Yeshua, y Yeshua asumió el juicio por completo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurre? Deja a sus discípulos, en cierta manera, no es que los abandona, sino que los corre, permite que ellos lo abandonen a él, porque sí tenía que estar escrito, ¿sí? Que él iba a quedar solo, se raja el velo en señal de que ya no iba a haber una sangre de macho cabrío por año para entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y ahí en Marcos 15:34, cuando menciona Elí, Elí, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está haciendo mención en realidad del Salmos que hace David, en donde está hablando de que Dios se levantará para el perdón. ¿Mm? Es la conexión que hay en el Evangelio de Marcos en relación a Números 19. Hay una filmina más en relación a Marcos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Marcos expresa la crudeza con la que se lo trató a Yeshua. Y hay elementos que apuntan a esta vaca roja. El primer elemento que lo hablábamos era que en Números 19, ahí estoy buscando el versículo. A ver. Ahí está. Números 19, versículo 6. Dice que el sacerdote tomará ramas de cedro, de hisopo y un paño escarlata. ¿Sí? Y un paño escarlata. ¿Qué nos dice acá? Que el manto de Yeshua era escarlata. ¿Dónde está el hisopo? En la esponja con vinagre. La esponja con vinagre está relacionado a una práctica de la Torá que cuando un esposo presentaba a la mujer delante del sacerdote porque tenía dudas de su fidelidad conyugal, lo que hacía el sacerdote era en una vasija de agua, volcaba el nombre del Señor y ahí se decía en una infusión amarga. La mujer la tenía que tomar. Y dice la Escritura que si el vientre de la mujer se hinchaba, es porque había pecado, pero que si no se hinchaba estaba libre de culpa. Esa culpa la absorbió Yeshua en ese hisopo de vinagre. Esos pequeños detalles que todo nos conduce a Yeshua. Y luego menciona lo mismo, ¿no? Es el abandono total, porque este animal en Número 19 se dejaba consumir completamente en el desierto y una vez que se terminaba de consumir, alguien venía y recogía las cenizas, que apuntaba al abandono total del Mesías y la consumación total del cuerpo apuntaba al sacrificio y a la entrega voluntaria de Yeshua por nuestros pecados. Amén. ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Amén. Luego, avanzando con una reconfiguración teológica que hace Juan, uno de los evangelios más completos, ¿no? Podemos cruzar como, si bien el ritual estaba categorizado en la tradición rabínica como un hok es un mandamiento que realmente hasta hoy
los rabinos no terminan de comprender por qué existe este mandamiento, o por qué está escrito, perdón, este mandamiento de la vaca roja, o para qué, o cuál era la conclusión de hacerlo fuera del campamento. ¿Por qué? Porque dentro del campamento estaban los propios rituales de purificación. Acuérdense que estaba en la entrada estaba la fuente de bronce que tenía agua, estaba el altar de incienso, después estaba el lugar santo con sus utensilios y el lugar santísimo. Y ellos todavía dicen, ¿para qué el Señor nos mandó al pueblo a quemar una vaca roja fuera del campamento? Hermano Marcos, este sacrificio de la vaca roja era el único que se hacía en su modalidad fuera del campamento. No era dentro, no se llevaba a cabo en el altar del sacrificio. Amén. Era el único, y por eso era un toque. ¿Por qué? Porque un juquín es aquel mandamiento por obediencia que uno lo hace porque sí. Que solamente el Padre Dios sabe por qué hay que hacerlo. Y como en ese momento en el desierto no se le podía hablar de que a futuro, escatológicamente, era la imagen, la sombra de lo que iba a venir en el Mesías, entonces lo hacían por pura obediencia. ¿Qué pasa en el Evangelio de Juan? Y yo puse reconfiguración del templo. ¿Por qué? Porque hay una sustitución del sistema de purificación. Y desde las bodas de Canaán, ¿sí? Podemos ver el agua transformada en vino, los antiguos ritos de purificación y los materiales, que los antiguos ritos de purificación material están siendo transmutados y van a caducar, tenían vencimiento, ¿no? Después teníamos el propósito absoluto, que las cenizas se mezclaban con el agua de purificación, y que era el único antídoto contra la impureza más grave, que era el contacto con la muerte. El templo corporal, dice Yeshua, afirma, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es la reinterpretación teológica de la vaca roja tras la destrucción del templo, invalidando ya que no había necesidad de un templo físico para purificar, ni un ejercicio fuera de, que los ejercicios de purificación del templo, como bien decía Magdiel, los que se hacían ya no iban a tener validez, porque uno mayor, ¿sí?, que estaba o que había sido sacrificado fuera del templo, fuera del espacio geográfico del templo, era el que iba a ser el mayor de todos, porque iba a ser la impureza más grave. Hoy quieren volver a sacrificar una vaca roja. ¿Por qué? Porque desmerecen que el sacrificio de Yeshua haya cubierto todas las impurezas, aún la más grave. ¿Sí me explico, no? ¿Sí me explico? Amén. Hermano Marcos, yo quería comentar cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no saben, porque ellos adoraban del otro lado, en Samaria. Desde la época de Jeroboam, ellos tenían lugares destinados para adorar, no subían a Jerusalén. Y Yeshua le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, dice Yeshua, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores, entendiendo este concepto en el pueblo judío, en el tiempo del pueblo de Israel, la adoración y ser adorador estaba básicamente relacionado con el tema del templo. O sea, para ser adorador era el templo, porque ahí es donde tú adorabas. Pero Yeshua dice, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Amén. Entonces, yo creo esta palabra, el tema del tercer templo, entiendo que es un tema bastante polémico. Cuando no se tiene en claro quién es Yeshua,
cuando no se tiene en claro su sacrificio y no se entiende que Yeshua es Adonai. Pero cuando se entiende que Yeshua es Adonai, cuando se entiende que en Yeshua están representados todos los sistemas de sacrificio, incluyendo el de la vaca roja. Esto, por ejemplo, yo jamás me hubiera, yo, por ejemplo, pensaba que Yeshua representaba el cordero, el Pesaj, representaba el de expiación, pero no me imaginaba que también el sacrificio de la vaca roja también representa a Yeshua mismo. Y efectivamente todos los elementos que rodean a la vaca roja en Yeshua se representaron. Entonces, hoy entendemos que no hay necesidad de tener que seguir matando más vaquitas, porque el verdadero, todo aquello era sombra de lo verdadero. Yeshua es lo verdadero. En él tenemos purificación y en él tenemos completamente expiación de nuestros pecados. Amén, amén, amén. Y a ver, aguárdeme que me estoy buscando justo un lugar porque me he quedado sin batería y estoy acomodando, reacomodándome. Un segundo nada más. Un último comentario, lo de cuando mencionó Yeshua, uno mayor que el templo está delante de vosotros. Pues esas palabras tienen un peso porque efectivamente Yeshua es el templo y en él están fundamentadas y cimentadas nuestras vidas. Él es la roca de salvación. Amén, amén, amén. Y continuando, ¿no? Con esto en una síntesis final, el sacrificio de Mashiach es la provisión legal y teológica definitiva para purificar la contaminación de la muerte, absorbiendo y transmutando, perdón, el antiguo sistema ritual, ¿no? Y ahora vamos a ver un paralelismo que yo coloqué acá, ¿no? Ahí se ve. Entonces, hay un paralelismo académico y una simbología cruzada, ¿no? En donde, si hacemos un análisis literal de número de la vaca roja de número 19 con la muerte de Yeshua, podemos encontrar que fue fuera del campamento y Yeshua es crucificado fuera de Jerusalén. ¿Sí? Significado académico, el lugar profano que elimina la necesidad de un nuevo campamento para acomodar al transgresor. El hisopo, se le ofrece vinagre con una caña de hisopo. El hisopo es el instrumento ritual asociado con la purificación de la vaca roja. Agua y sangre. Al ser atravesado con la lanza, brota sangre y agua. Evocación del agua viva, ¿sí? Y la necesaria para purificar la contaminación de la muerte, el tumat met, ¿no? Que está ahí citado en el hebraísmo. Ausencia de defecto. Yeshua es inocente, sin pecado y sin hueso quebrado. Significado académico, la integridad física intacta, necesaria para que el sacrificio actúe como agente de purificación puro. Hasta acá hemos visto esto. Pero muchos me dirán, bueno, conectaste el número 19 con los evangelios, a pesar de que en los evangelios no se menciona la vaca roja. Sin embargo, ahora vamos a, para mí, ¿sí? La columna vertebral de toda la teología es, sin lugar a dudas, el libro de los Hebreos. Ahí está la respuesta a toda la teología mesiánica y de por qué Dios es, de por qué Yeshua es Dios, de cómo se manifestó, está todo comprimido en esos 13 capítulos del libro de los Hebreos. Y ahora voy a poner la cita para poder compartirla con ustedes. Ahí me estoy. Voy a compartir por acá.
Para el que quiera, lo puede acompañar la lectura en sus Biblias. Voy a estar en Hebreos, Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 13. Yo por lo general, ustedes pueden usar la versión que tengan, uso la NBI o a veces uso la Biblia de las Américas, ¿no? Depende del caso. Bien, Hebreos 9, lo tienen ahí en pantalla, versículo 13. Conclusión de la teología de que el Mesías es la vaca roja, motivos, etc. La sangre de machos cabríos y de toros. Magdiel, hace unos minutos atrás, nos mencionaba de que Yeshua cumplía con todos los pecados. Era el cordero de Pesach, era la primicia de las fiestas de la cosecha, era el cordero de expiación, ¿no? Entonces, dice el autor del libro de los Hebreos, la sangre de machos cabríos, de toros, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras. ¿Cuál era la novilla rociada? ¿De quiénes eran las cenizas? De la vaca roja. Entonces ahí está nombrando, ¿sí? Está nombrando el autor los animales que se usaban para distintos sacrificios. Y dice, las santifican de modo que queden limpias por fuera, solo por fuera. Dice, si esto es así, si ese modelo sacrificial, ¿sí? Limpiaba por fuera, cuánto más la sangre del Mesías, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso el Mesías es mediador. No es ojo, yo quiero aclarar esto. Cuando habla de nuevo pacto, no está diciendo que hay un pacto distinto. La expresión nueva, mal traducida, pero en el hebreo, es restaurado o confirmado o renovado, pero sobre todo restaurado. Restaurar no es decir hacer algo nuevo de cero. Restaurar es tomar el pacto y volverlo al original. ¿Cómo era originalmente la relación de Dios con el hombre? Sin sacrificios. La relación, el modelo de la relación con el hombre, siempre fue sin sacrificio, la relación entre Dios y el hombre. ¿Sí? Pero debido a la transgresión, debido a los pecados, debido a la dureza de corazón, es que tuvo que hacerse un sistema de sacrificios sobre el cual cayese la culpa para poder acercarse a Dios. Porque si no, nadie podía acercarse a Dios debido a que todos habían sido despojados de la gloria. El versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un pacto restaurado o renovado, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Vieron? Cristo volvió para hacernos volver a recordar cuál era la herencia, cuál era la promesa. Ahora que Él ha muerto para librarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora, que lo que nos separaba de la relación con Dios, ¿sí? Aquello que nos separaba, eran nuestras transgresiones. A la humanidad fue separada de Dios el día que Adán pecó. En ese momento en que él peca, hay un concepto bíblico que se llama fundación del mundo. ¿Por qué? Fundación quiere decir que se fundamentó el mundo sobre el pecado. Sobre un hombre entró el pecado, sobre uno semejante a los hombres entró la vida eterna. Entonces, en ese periodo de sacrificios, era toda una suerte de rutina
ya ni siquiera rituales, rutinas con los cuales, o por medio de los cuales el pueblo pensaba de que, bueno, a Dios lo dejábamos contento, con un sacrificio, con un toro, con una oveja, ya está. Porque de hecho ese es el reclamo que hacen los profetas a lo largo de la escritura. En un momento los profetas, Dios dice por medio de los profetas, sus holocaustos y sus ofrendas me desagradan. Estoy asqueado de la sangre de animales que manchan mi altar. ¿Por qué? Porque no era genuino, no era honesto. Tuvo que venir Yeshua para que Él nos ponga de su honestidad y de su verdad en nosotros. Y por eso ahora ya no somos transgresores ni pecadores. Ahora el pecado de rebelión, ¿sí? El pecado de rebelión ya fue quitado. Prestemos atención en esto, porque hay un concepto errado. El pecado de rebelión y de transgresión fue quitado por medio del sacrificio que continuamente nos purifica, pero blasfemar en contra del Ruach, habíamos dicho recién, que era la falta de reconocimiento de ese sacrificio. Para concluir, si alguien los tienta, los llama a un estudio, ven información, les llega información, ¿sí?, de que es necesario volver a hacer sacrificios, recuerde esto, que lo que ustedes están haciendo es dejar de considerar el sacrificio de la cruz para ir a buscar o a justificarse por medio de una obra humana. ¿Ah? El plan de la gracia se sostiene de la siguiente manera: nadie es justificado por obras. ¿Qué te quiere decir Dios? No tienes que hacer nada para justificarme, para justificarte. Yo ya te justifiqué. Ahora sí, ¿vas a guardar mis mandamientos? Porque el que los guarda me ama. Hasta acá llegamos, chicos. Voy a cortar con la grabación.